Vamos a hacer un poco de cálculos matemáticos, que vamos a ver cuánto necesitamos de cera y esencia para nuestros recipientes. Vamos a necesitar los recipientes que vamos a utilizar, en mi caso son estos tres, que los vamos a llenar de agua. Luego convertir el volumen de agua en cera y vamos a restar la esencia que vamos a utilizar. Lo único que también necesitamos, obviamente, es una pequeña balanza. En mi caso uso estas chiquitas que son con mucha más precisión, pero tranquilamente puedes usar la balanza de cocina, la balanza que tengas en casa, la que más precisión te dé, con eso mejor. Y no solamente vamos a calcular de una, sino vamos a hacernos una ayuda en memoria para la hora que queramos hacer nuestras velas. Hagamos más de una, hagamos 5, 10, la cantidad de velas que sueles hacer. Así que listo, vamos a utilizar una pequeña plantilla en Excel que te explico ahora cómo las hacemos y queda la ayuda en memoria. Vamos a pesar con agua hasta donde queremos llenar nuestros recipientes con cera. En mi caso tengo 2 dimensiones diferentes, una grande y una más chica, y que vamos a anotar el peso que nos está dando. Luego vamos a abrir una plantilla de Excel y vamos a poner el agua, que es el 100% del volumen, los de la soja, la esencia, en mi caso el 8%, y la cera de soja abajo. Al lado derecho vamos a poner las fórmulas que vamos a poner a continuación. En el agua el 100% de la cantidad que hemos sumado. La cera de soja hay que multiplicar la cantidad del agua por 0.9 para cambiar la densidad. Ahí vemos la fórmula es igual a H8 por G9. Y le damos Enter. La letra con el número cambiará de acuerdo a vos donde escribas en tus celdas, pero te pongo la que yo uso para que des una idea. En la esencia hacemos lo mismo, multiplicamos el total por la esencia, la tabla de la esencia, que es el 8%. Ahí puedes poner 9 si quieres. Y la cera de soja al final es el peso total que tenemos menos la esencia. Y ahí tenemos los valores. Abajo hacemos una conclusión de cera y esencia para que queden registrados del recipiente que vamos a poner. Ahí arriba tengo puesto un frasco de 250 mililitros de ámbar y que para un frasco voy a necesitar lo que está ahí. Hacemos la misma forma. Este es simplemente el número igual y la celda que queremos que copie y apretamos Enter. Como esto lo vamos a usar para 2 frascos o más, entonces antes de poner los valores, también pues se puede hacer después, se los copia y pega así Control C, Control V en el teclado tranquilamente, o botón derecho puedes hacerlo. Entonces ahora solo queda agregar el valor que hemos pesado recientemente. Yo, por ejemplo, de agua, en el frasco más grande, pesé 220 mililitros. Entonces, como pueden ver, instantáneamente me calcula todo con los porcentajes que había hecho porque ya tiene la fórmula puesta. Entonces sé que para un frasco necesito 180.4 gramos de cera y 17.6 gramos de esencia. Para el otro recipiente que era más chico son 110, que es prácticamente la mitad, entonces me da instantáneamente. Yo tengo otro recipiente de 120, un poquitito más grande, entonces así vas poniendo todos tus recipientes. Este es un cuadro que me hice ayuda de memoria para la cantidad de frascos. Entonces voy a poner en las primeras celdas los valores finales que hace un frasco, tanto cera y esencia del 8%. Como puedes ver al lado izquierdo dice el frasco número 1. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar ese valor por la cantidad de frascos que tenemos acá, que vamos del 1 al 10. Lo mismo vamos a hacer con todas las otras latas. Entonces, ¿cómo hacemos para multiplicar? En el espacio vamos a poner la fórmula igual, el valor que está arriba, por el otro valor. Pero fíjate que en el primer valor, entre el número y la letra, le puse el signo pesos, el signo dólar. Eso significa que el valor ese que está ahí arriba no me lo va a modificar, siempre va a multiplicar ese por cualquiera que yo ponga a la derecha. Por eso pude arrastrar, seleccionamos de una esquina y arrastramos tranquilamente y se van multiplicando los mismos valores. Volvemos a hacer lo mismo aquí a la derecha. Acuérdense siempre poner el signo dólar entre la letra
y el número, así ese valor no se modifica, y arrastramos para abajo. De esta misma manera, vamos a hacer las otras dos. Como pueden ver, si quiero hacer 8 velas o 9 velas, las que estoy señalando ahí, hacemos esa cantidad. Hacemos lo mismo, esto va ahí un poquito más rápido, con los otros dos valores. Tranquilamente puedes hacer con el porcentaje que quieras y puedes cambiar la cantidad de frascos también como quieras. Siempre te tienes que tener en cuenta en esta fórmula, a diferente de la otra, que entre la letra y el número, el valor que no quieres que se modifique, que es el número 1, el del base, tenga que tener el signo entre el número y la letra. Entonces directamente agarro los dos, estiro y se multiplican perfectamente. Para corroborar que hemos hecho bien, lo que recomiendo es agarrar la calculadora. En este caso voy a abrir la calculadora de la computadora. Y multiplicas cualquier celda. Por ejemplo, esta 90.2 por, 6 frascos que quiero hacer me da 541,2. Y luego compruebo que es correcto. Probamos con otro. Y entonces ahí de esta manera voy viendo que hice bien la fórmula y el cálculo está bien. Como pueden ver, no fue nada del otro mundo. Es re fácil de usar. Ya te queda listo. Yo los imprimí. Los plastifiqué con cinta transparente para que duren un poco más. Lo tengo colgadito en mi lugar de trabajo. Entonces, a la hora de hacer una vela, no necesito estar midiendo y repitiendo el proceso. Porque, ¿qué pasa? Uno, puede ser que estés cansada, la cabeza te fue un factor negativo en este momento y calcules mal. Te puede faltar material o te puede sobrar. Entonces, no hay que desperdiciarlo ni que tampoco estemos cargando y nos lleve la vela a mitad de camino. Hay que hacer todo de vuelta. Entonces, para esos casos, estos ayudas de memoria creo que están genial. Directamente digo, bueno, yo quiero hacer necesito hacer 5. ¿Cómo hago? Me voy a la tabla donde está, veo el número 5 y ya sé la cantidad de cera y esencia que necesito para hacer 5 de estas. Obviamente, tiene un solo porcentaje esta tabla. Si vos utilizas más de uno, ponele, está hecha al 8%, necesitas hacer al 9 y al 10, directamente le agregás una filita acá, se agranda y vos utilizas las que necesita. Y esto tiene del 1 al 10, porque yo estoy empezando. Pero si vos ya estás acostumbrado a hacer mayor cantidad, ponele que vos quieras hacer 15, 20, incluso hasta 50 velas, pones estos valores acá. Puedes hacer del 1 al 10, después puedes pasar al 15, 20, 25, de 5 en 5. Dependiendo ya, sabes más o menos los números que vos estás habilitado a usar. Entonces directamente puedes dejarlo en la tablita, ayuda a memoria y facilísimo. Así que espero que te haya servido y que lo uses. Si es así, déjame en los comentarios a ver qué opinas sobre esto. Hasta la próxima.